Hola, hoy comenzamos nuestra Parashat Bereshit, después de Simchat Torah, de los Yamim Noraim. Y bueno, el libro de Génesis y la Parashat de Bereshit, la Parashat de Génesis, es una Parashat muy hermosa, muy amplia, con muchos mensajes. Yo voy a tomar uno pequeño para compartir con ustedes esta noche. Y me voy a referir a una de las lecturas posibles del texto de Caín y Abel. El elemento que quiero rescatar y que quiero compartir con ustedes es aquel elemento que en la tradición judía se suele llamar, y acá en el texto aparece de una forma muy pura, el concepto de sinat hinam, que significa el concepto de odio gratuito. Los odios son siempre malos en todos los conceptos, pero muchas veces algunos enojos surgen por motivos que uno puede entender. Uno debe controlar, por supuesto, su propia energía, su propia bronca, su propio deseo de tomar venganza del otro. Pero dentro de este ejercicio de analizar por qué uno está tan enojado, por supuesto hay que tener en cuenta en qué uno fue herido, en qué uno fue lastimado. El concepto de un odio gratuito, en su expresión más pura, en realidad representa cuando el odio no tiene ningún tipo de fundamento. Es un enojo infundado. Y a veces está fundado en la sospecha, en el prejuicio, en el otro, en la idea de que el otro desaparezca para que no represente ninguna competencia para vos. Y de alguna manera, a veces es un sentimiento que no podemos controlar, que deberíamos siempre controlar, pero que no podemos controlar. Es más, el sentimiento del odio, como del rechazo, de la exclusión del otro, muchas veces abarca a sociedades enteras. Gran parte del mundo padece de este síndrome malévolo, en el cual lleva a la gente a distanciarse, a enojarse y finalmente a hacer daño e inclusive a matar, ¿no? Acá volvemos al tema de nuestra parashá. Veamos qué ocurre acá, ¿no? Estaban Caín y Abel, nacieron por supuesto, eran dos hermanos. Decir que Caín era labrador de la tierra y Abel, su hermano, o Abel en castellano, era pastor de ovejas. Y dice el texto que al cabo de un periodo trajo Caín de los frutos de la tierra ofrenda a Adonai. Sí, trajo una ofrenda, una entrega, ¿no es cierto?, a Dios. Y lo mismo hace su hermano. Abel trajo también él de los primogénitos de sus ovejas. Cada uno trae de aquello de lo que se estaba ocupando. Y agrega acá el texto, en el caso de Abel, trajo de las vacas, de los animales más gruesos. Y el texto cuenta, pero nos lo dice a nosotros, y dice: y se tornó Adonai hacia Abel y hacia su ofrenda. O sea, Dios aceptó de buen agrado la ofrenda de Abel, pero la de Caín, nos cuenta a nosotros el texto, no la recibió con la misma simpatía. Y el texto dice inmediatamente: enojóse Caín mucho y decayó su semblante. Acá hay un punto. O sea, si Dios acepta una ofrenda o no acepta una ofrenda, es un tema de Dios. No hay forma en que Caín sepa de que la ofrenda de Abel fue aceptada y la de él no. Eso pasa en el espíritu divino, en la dimensión celestial, ¿no? En realidad nosotros elevamos plegarias a Dios y pedimos cosas. Podemos deducir si nuestra plegaria fue escuchada o no en función de cómo ocurre el devenir de los tiempos, si aquello que pedimos se cumplió. Y a veces no está tan claro, o sea, no hay una forma taxativa de saber si una situación de ofrenda, un pedido, un acto de gratitud fue aceptado o no por la divinidad. A tal punto que cuando el semblante de Caín, por la percepción de Caín de que la entrega de su hermano sí fue aceptada y la de él no, y cae su semblante y se enoja mucho, entonces aparece Dios diciéndole a Caín: ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Uno podría suponer, si el reconocimiento de Dios hacia Abel fuera tan evidente, Dios no le preguntaría a Caín: Caín, ¿por qué te enojaste? ¿Por qué tu semblante cayó? La respuesta estaba clara: sí, mi semblante cayó y me enojé porque aceptaste la ofrenda de mi hermano y la mía no. Pero nada de esto lo podía saber. Y si hubiera sido así, que sí era evidente, Dios nunca le hubiera preguntado a Caín:
Caín, ¿por qué te enojaste? La respuesta era obvia, y sí, porque aceptaste la de mi hermano y la mía no. Pero se lo pregunta porque no hay forma de que sea evidente para él. Entonces Dios le da una frase maravillosa, ¿no? Que se interpreta de muchas maneras. Yo quiero una de ellas compartir. Le dice Dios a Caín cuando lo ve enojado y con bronca, porque si él no tiene forma de saberlo, el enojo que tiene él es un enojo gratuito, ¿sí? Es un enojo por sospecha, es una bronca no fundada. Entonces le dice Dios a Caín respecto de su enojo: ciertamente, si has de hacer el bien, entonces te vas a erguir, vas a prosperar. Si vas a actuar como tenés que actuar, si vas a ser bueno, si vas a ser humano, si vas a ser respetuoso del otro, te vas a erguir. Mas si no hicieres el bien, si te llenas de enojo, de bronca, ¿no es cierto? Estás rumiando ese sentimiento de enojo con respecto al otro cuando vos no tenés evidencia, vos no tenés evidencia de nada. Entonces el pecado yace a la puerta, el deseo del producto del enojo, el deseo del odio, el deseo de vengarte, el deseo de que desaparezca el otro, ese deseo te va a seducir, porque vos estás transformándote en caldo de cultivo para que la seducción del mal te pueda poseer. Y le dice: el pecado yace a la puerta, hacia ti dirige su deseo, mas tú tienes que dominarlo, tienes que dominarlo. Finalmente, sabemos que Caín no pudo dominar su enojo y mató a su hermano, como lo narra la historia. De alguna manera, el texto parece querer decirnos: si vos estás muy enojado, primero, aunque tengas razones para estar enojado, si tenés razones, utiliza el diálogo. Utiliza el diálogo para poder hablar, aclarar las cosas. Y si te tienen que pedir perdón, pedí por ese perdón o esperá ese perdón. Y si vos sos vos el que tiene que arrepentirse porque en realidad no había motivo, entonces sé vos el que da el paso. Pero nunca permitas ser posesión del odio, posesión del atractivo del enojo. Porque el enojo, que es el deseo, algunos psicólogos van a plantear el deseo de la muerte del otro, básicamente, llevado o no llevado a cabo hasta el final, es algo que te va a envenenar el alma. Y en el caso particular de acá no había ningún motivo, por eso Dios le preguntó: ¿por qué estás enojado? El deseo de Dios de aceptar o no aceptar una ofrenda es un tema de él, no tiene que ver con la dimensión humana. Y él no lo pudo contener, entonces cometió el primer crimen de la historia. Y de alguna manera el mensaje es que simplemente pensemos bien antes de actuar. Ustedes saben, acá el texto en un momento dado dice que dijo Caín a Abel su hermano, le dijo que iban a empezar a hablar. Uno podía haber pensado: uy, qué bueno, hay diálogo. Y dice el texto: dijo Caín a Abel su hermano, y de pronto ocurrió que al estar ellos en el campo se erigió Caín contra Abel su hermano y lo mató. O sea, como que hubiera tenido en un momento dado un pequeño resquicio de intención de hablar, para elaborar el enojo, para dialogar y que nadie termine dañado ni sufriendo. Y no lo pudo contener. Empezó hablando, pero terminó matando. Ojalá que nosotros siempre podamos hablar, y cuando empecemos a hablar no paremos de hablar hasta que podamos aclarar y sacarnos los enojos y las broncas de la manera más humana, civilizada y tranquila posible, para que no pase como esto, y mucho menos cuando en realidad se trata de un odio infundado y gratuito que solo nos lleva a la destrucción de ambos, del que muere obviamente y de su matador. Shabbat Shalom para todos.